Estás invitado a mi boda, anunció Valerie, con una voz que, por lo general, solo se oía en reuniones de directorio y llamadas con inversores, resonando ahora con una alegría escalofriante en el gran salón de baile. Mi copa de champán, aún alzada en un brindis por la inminente expansión de la empresa, se me escapó de las manos, haciéndose añicos silenciosamente sobre el mármol pulido en medio del repentino y atónito silencio de cientos de personas. Me quedé paralizado, observando su radiante sonrisa, dirigida no a mí, su pareja desde hacía 7 años, sino al hombre a su lado, Milo, su amigo de la infancia, a quien, hasta ese preciso instante, yo creía que no era más que una pieza en nuestra estrategia corporativa compartida. El jadeo colectivo de los invitados, nuestros colegas y socios más cercanos, fue una ola de incredulidad, pero para mí sonó como el estruendo ensordecedor de un mundo que se derrumba. Se hizo un silencio sepulcral, rápidamente reemplazado por un murmullo de susurros confusos. Uno de nuestros amigos más perspicaces, el primero en reaccionar, soltó una risita nerviosa. «Un momento, ¿hasta el novio tiene invitación? Vaya broma que saben hacer». Pero al abrir la tarjeta con el retrato oficial de Valerie y Milo, sus sonrisas se transformaron en gestos de asombro. El novio no era yo. Era Milo. Sin embargo, no me sorprendió. En cambio, una extraña calma se apoderó de mí. Simplemente metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta, saqué un sobre impecable que había preparado para otra ocasión y se lo entregué a Valerie. «Considera esto mi felicitación», dije, pronunciando cada palabra con una firmeza implacable. «Pero no asistiré a la ceremonia». Dicho esto, me di la vuelta y me alejé, dejando tras de mí una estela de miradas atónitas. Valerie me siguió a toda prisa, con voz suave, casi desdeñosa. «Caleb, no le des tantas vueltas. Es pura formalidad. Milo necesita establecer su residencia en la capital para un importante proyecto empresarial, y la vía más rápida es un matrimonio estratégico con una lugareña como yo. Pero ten por seguro que, una vez que consiga su puesto, disolveré el matrimonio y finalmente nos casaremos. Además, para compensarte, Milo te eligió personalmente un coche». Hizo una pausa, buscando en mi rostro alguna señal de protesta. Al no encontrar ninguna, ni un atisbo de emoción, pareció satisfecha y volvió a mirar a la multitud que murmuraba. Ella no tenía ni idea de que sus palabras, antaño capaces de tejer futuros enteros, ahora solo pesaban como polvo. Ya no iba a ser el tonto. Si no ocupaba un lugar en su corazón, no seguiría sacrificando mi vida por la suya. Saqué mi teléfono y marqué un número que había memorizado hacía mucho tiempo, el del director ejecutivo de una empresa rival, líder en el sector. Mi voz era clara e inquebrantable. «Acepto. Me llevo toda mi tecnología patentada». A la mañana siguiente, entrar en la oficina fue como adentrarme en un carnaval de crueldad sutil. Allí, aparcada justo al lado de mi escritorio, estaba el regalo de Milo, una bicicleta rosa chillón con un lazo atado al manillar. Un grupo de colegas, dejando de murmurar de repente, me miraron con una mezcla de lástima y burla apenas disimulada. «Ese es el regalo del gerente Milo para el director Caleb, ¿verdad? Bastante original. Así que está aquí». Pasé junto a ellos con el rostro impasible y arrinconé la ridícula bicicleta sin siquiera mirarla. Justo entonces, me vibró el móvil. Era Valerie. «¿Por qué tardaste tanto en contestar?». Su voz, irritada, resonó en el auricular. «¿Sigues molesto por la residencia de Milo? ¿De verdad, Caleb, tienes que ser tan cerrado de mente? ¿No lo entiendes? Este matrimonio es solo un trámite para que Milo pueda ascender. ¿Acaso no confías en mí, ni un poco?». Mi silencio se hizo pesado. Hizo una pausa y suavizó el tono. «Sé que no estás contento, pero sabes que Milo ha estado conmigo desde el principio, mi compañero incondicional. ¿Cómo puedo verlo sufrir? Siempre has sido quien mejor me entiende, y también entenderás esto, ¿verdad? ¿Sufrir?». La idea de que Milo, un hombre cuya única cualificación parecía ser su cercanía a Valerie, sufriera por algo más que encontrar el salón de lujo más cercano era ridícula. ¿Y qué empresa necesitaba que su director general contrajera un matrimonio de conveniencia para retener a un ejecutivo que apenas tenía un diploma de bachillerato? No era más que una excusa barata para favorecerlo. Mi paciencia se había agotado.
¿Algo más?, y pregunté con voz monótona. Sí, la verdad es que sí, dijo, dejando escapar su fachada de dulzura al instante. ¿El complicado proyecto de Milo? Necesito que lo arregles. Quiero resultados para el final del día. Es tu responsabilidad. No me defraudes. Una risa amarga se me escapó por dentro. Así que ese era el verdadero motivo de su llamada. Tenía que arreglar los líos que Milo había armado otra vez. Durante años, ella lo había protegido, encubierto sus errores. Incluso le había pagado a un cliente al que había agredido en un ataque de ira estando borracho, asegurándose de que no sufriera ninguna consecuencia. Me había costado un mes conseguir este proyecto, aguantando las exigencias excéntricas del cliente. Entonces, Valerie, alegando que éramos como una familia, inexplicablemente se lo entregó a Milo. Ahora lo había estropeado, el cliente exigía penalizaciones y a mí me culpaban por no haberlo protegido. Y se esperaba que yo lo salvara. La ironía era aplastante. Le había propuesto matrimonio incontables veces durante nuestros 7 años juntos. Primero, dijo que quería centrarse en su carrera después de graduarse. Lo entendí. Luego, a medida que nuestra startup prosperaba, insistió en que esperáramos hasta que la empresa saliera a bolsa. Lo entendí. Ahora éramos una de las 5 empresas más importantes del sector. Cotizamos en bolsa con éxito y algunos de nuestros compañeros de la universidad ya tenían hijos en primaria. Sin duda, había llegado el momento. Pero ella me tachó de convencional, diciendo, ¿acaso no estamos perfectamente bien así? ¿Por qué atarnos con un papel? Sin embargo, para Milo, un documento legal era una solución rápida a un obstáculo burocrático. Incluso fui yo quien lo recogió en el aeropuerto cuando llegó a la capital. En los últimos 2 meses, había utilizado nuestra relación para manipularme, de forma sutil y no tan sutil, 76 veces. 76 veces. La verdad sobre mi lugar en el corazón de Valeria había quedado al descubierto para todos. El respeto de mi subordinado se había transformado en indiferencia. El afecto de sus padres se había transformado en una distante formalidad. Sus amigos le habían lanzado advertencias apenas veladas. Era hora de despertar. Mis 7 años de devoción no significaron nada para ella. Solo Milo importaba. Valerie, malinterpretando mi silencio como aceptación, continuó, dejemos todo esto atrás. Una vez que Milo resuelva su residencia, te prometo que registraremos nuestro matrimonio y planearemos una boda como es debido, ¿de acuerdo? Ah, y el regalo de Milo para ti. Lo viste, ¿verdad? Es un detalle muy considerado. Deberías tener más paciencia con él. No dejes que la gente piense que eres mezquina. Mi risa sonó seca y hueca. Milo. Mientras yo trabajaba hasta altas horas de la noche para la empresa, ella cenaba con Milo en restaurantes exclusivos y publicaba fotos románticas. Mientras yo cuidaba de su padre enfermo, ellos escalaban cumbres nevadas, afirmando que solo los valientes merecen conquistar el mundo. Ella disfrutaba, yo soportaba. Y aún así, a sus ojos, yo era menos que Milo. Antes de que pudiera responder, la voz impaciente de Milo interrumpió desde el otro lado de la línea. Valerie, date prisa. La oficina de asuntos civiles cierra pronto para almorzar. Valerie se apresuró. No te olvides del proyecto. Encárgate de él. Luego colgó. Apreté el teléfono con fuerza, atónito de que no hubiera podido decir ni una palabra más. 2 minutos después, apareció una notificación para todo el personal en el chat de la empresa. Lo abrí. Un mensaje de celebración, rojo brillante en la pantalla. Buenas noticias. Nuestras más sinceras felicitaciones al gerente Milo y a la directora ejecutiva Valerie por su matrimonio. Una pareja perfecta. Les deseamos 100 años de felicidad y un hogar precioso. Debajo había una foto. Milo, con traje blanco, abrazaba a Valerie. Tenía la cabeza inclinada, como si fuera a besarla. Valerie, con los ojos cerrados y una sonrisa desbordante, sostenía 2 relucientes certificados de matrimonio rojos. El fondo era el registro civil. La conversación se desató. Los aduladores de Milo fueron los primeros. Enhorabuena, gerente Milo. Enhorabuena,
directora general Valerie. Esta es la noticia más importante para nuestra empresa. Milo envió rápidamente una nota de voz, con un tono que denotaba una satisfacción engreída. Oh, gracias a todos. Valerie y yo pensábamos mantenerlo en secreto, pero ella insistió en que este día tan feliz debía compartirse con toda la empresa. Pronto les organizaré una celebración a todos. El gerente de recursos humanos intervino. Gerente Milo, es usted muy amable. Por fin se han aclarado los rumores sobre la vida amorosa de nuestro director ejecutivo. Algunos ya deberían saber cuál es su lugar. A continuación apareció un emoji ambiguo. Intenté ignorarlos, pero no paraban. Los secuaces de Milo me increparon directamente. Caleb, viejo, ¿no crees? Como veterano de la empresa, no debería ser el primero en felicitar a la directora general, Valerie, y al gerente, Milo. El mensaje se difundió y todos en la oficina, que habían estado mirando el móvil discretamente, me miraron de reojo. Antes de que pudiera reaccionar, Milo respondió, no digan eso, por favor. No se lo pongamos difícil a Caleb. Quizás hoy no esté de buen humor. No lo presionemos. Aparentemente me defendía, pero en realidad confirmaba públicamente mi irrelevancia. Valerie solo añadió, gracias a todos. De vuelta al trabajo. El director Caleb se encargará de todas las aprobaciones temporales. Su despido tácito fue el golpe más duro. Yo solo era una herramienta útil, nada más. Con calma, salí del grupo de chat y redacté mi renuncia. Esa noche, como Valerie se había marchado con mi coche, paré un taxi hasta la casa de sus padres. La pequeña y elegante villa que tenía ante mí era la casa por la que había invertido todos mis ahorros, con la intención de que fuera nuestro hogar. Pero Valerie la consideró demasiado lejos de la oficina, así que trasladó a sus padres desde el campo a ella, y luego me exigió que comprara otro apartamento en el centro. ¡Qué ironía tan cruel! Ella seguía viviendo en esa villa, mientras que el apartamento del centro permanecía vacío, sin que yo pudiera usarlo. Yo, el propietario legítimo, alquilaba un piso pequeño cerca de la oficina para poder trabajar cómodamente hasta tarde. Habiendo decidido irme, sentí que lo correcto era informar a sus padres. Respiré hondo y toqué el timbre. La madre de Valerie, Elaine, abrió la puerta. Su sonrisa se desvaneció en cuanto me vio. Caleb, ¿no estás muy ocupado en la empresa estos días? ¿Qué te trae por aquí? Antes de que pudiera responder, se dio la vuelta y entró, murmurando, mira a Milo, qué considerado. Lleva solo unos días aquí y ya nos ha traído un montón de regalos preciosos. ¿Y tú? Llevas años con Valerie y nunca nos has traído nada. Me quedé atónita. Hacía apenas unos días que había encargado la importación de un equipo de pesca de alta gama para su padre, Arthur, y un chal de seda hecho a medida para Elaine. ¿Cómo era posible que esos regalos fueran de Milo? Entré en el salón y encontré a Arthur en el sofá, acariciando con ternura la caña de pescar. Arthur, Elaine, empecé, la caña de pescar y el chal. Un amigo se los trajo. ¿No te lo dijo Valerie? Arthur me lanzó una mirada gélida. No hace falta que expliques. Valerie nos lo contó todo. Eran regalos especiales de Milo. Caleb, ¿cómo pudiste intentar apropiarte del mérito ajeno solo para quedar bien? Elaine negó con la cabeza y dejó la tetera que había cogido sobre la mesa. A sus ojos, yo era ahora la intrusa indeseada. Justo entonces, las alegres voces de Valerie y Milo llenaron el vestíbulo. Mamá, papá, ya estamos en casa. Valerie, del brazo de Milo, entró flotando, y sus risas resonaron por toda la casa. Al verme, la sonrisa de Milo se desvaneció, sus ojos se llenaron de lágrimas y se escondió rápidamente detrás de Valerie, como si estuviera realmente asustado. Los rostros de Elaine y Arthur se ensombrecieron. Arthur golpeó la caña de pescar contra la mesa de centro con un ruido sordo. Caleb, ¿estás molestando a Milo? Déjame decirte algo. Vi crecer a Milo. Es como un hijo para mí. No te atrevas a tentar a la suerte. Dices que tú compraste esa caña de pescar. Tómalo. No lo quiero. Y no vuelvas a poner un pie en mi casa jamás.
Elaine repitió rápidamente, exacto. Milo acaba de mudarse a la capital y ya está pensando en comprarnos regalos caros, a pesar de todas sus dificultades. ¿Y tú? Solo quieres llevarte el mérito. ¿Cómo podemos confiar en Valerie contigo? Al oír esto, Milo aprovechó la oportunidad para lucirse. Con los ojos enrojecidos, comenzó, es todo culpa mía. No debí haber comprado esas cosas. Caleb, por favor, no te enojes con la tía y el tío. Todo es culpa mía. Quizás les resulte una molestia. Quizás les haya quitado el puesto. Simplemente me iré de la capital mañana. Valerie lo abrazó de inmediato, con voz suave. Milo, no tienes que disculparte con él. Es un mezquino. No soporta ver que a los demás les vaya bien. Me temblaban las manos de rabia. La miré fijamente. Valerie, díselo claramente. ¿Quién compró estas cosas? Se giró bruscamente, con la mirada gélida. Caleb, ¿acaso no has causado ya suficientes problemas? Milo las compró. Te advierto que mis padres no gozan de buena salud. Si los enfadas y ocurre algo, jamás te lo perdonaré. Parpadeó frenéticamente, indicándome que me calmara. Estaba claro. Yo era, y siempre había sido, un extraño. Arthur resopló, se puso de pie y dio una orden clara. Tenemos cosas que hablar en familia. Deberías irte. Así que yo era el único extraño aquí. Al ver esto, un destello de triunfo brilló en los ojos de Milo mientras fingía dudar. Eso no está bien. Caleb sigue siendo un invitado. Arthur hizo un gesto de desdén con la mano. Caleb, quiero ser claro hoy. No creo que seas digno de mi hija. En cuanto a educación, Milo se graduó de una prestigiosa universidad internacional. En cuanto a capacidad, estás donde estás solo porque Valerie es la directora ejecutiva. ¿Qué otra empresa te contrataría? Nuestra familia está a años luz de la tuya. Salva las apariencias y lárgate de mi casa inmediatamente. Un hombre que apenas terminó la primaria. Pensé, ¿de verdad cree que no sé que Valerie le compró ese diploma? Nuestra empresa se habría derrumbado hace años si no fuera por mí. Apreté los puños. Había sido una tonta. Esta casa, la que yo compré, en la que él había vivido cómodamente durante años. ¿Y ahora se atrevía a decir que yo no era digna de su hija? Arthur, enfurecido, agarró una taza de té y la arrojó al suelo. Los fragmentos se esparcieron, uno me rozó el brazo. La escritura está a nombre de mi hija. No solo esos regalos eran suyos, esta casa también lo es. ¿Qué más tienes que decir? Lárgate o llamo a la policía. Al ver sus rostros furiosos, supe que discutir era inútil. Miré a Valerie, una mirada larga y penetrante, luego me di la vuelta y me alejé. Ella frunció el ceño, pero no dijo nada más. Al salir por la puerta de la villa, el viento nocturno me azotó la cara. Caminé sin rumbo, sin ningún sitio a dónde ir. Valerie tenía las llaves del apartamento del centro, y no tenía ganas de recuperarlas. Tras dimitir, ya había cancelado el contrato de alquiler de mi pequeño apartamento cerca de la oficina. Esta noche dormiría en mi coche. Caminé hasta mi lugar de estacionamiento habitual, solo para encontrarlo vacío. Mi SUV, un elegante todoterreno negro, no estaba. Fruncí el ceño, saqué el teléfono y llamé a Valerie. Sonó durante un buen rato antes de que finalmente contestara, con voz impaciente. Caleb, ¿qué quieres ahora? ¿No te dije que te fueras? Reprimí mi ira y bajé la voz. ¿Dónde está mi coche? Valerie hizo una pausa y luego su tono se volvió completamente desdeñoso. ¿Te refieres al todoterreno negro? Se lo di a Milo. Casi tiro el teléfono. ¿Con qué justificación le diste mi coche? ¿Qué es tuyo y qué es mío? La voz de Valerie se elevó 8 octavas. Caleb, no seas tan tacaño. Milo acaba de llegar a la capital. No puede llamar a un taxi todos los días para ir al trabajo. Que conduzca tu coche beneficia a la empresa. Además, ¿acaso no te compró uno nuevo? ¿Qué tiene de malo que conduzca un buen coche? Una bicicleta rosa destartalada comparada con mi SUV hecha a medida.
Aún no había asimilado su descaro cuando, con toda naturalidad, añadió, y el apartamento del centro, el de nuestra luna de miel, sigue vacío. Voy a dejar que Milo se mude primero. Le resulta incómodo alojarse en un hotel. No pude soportarlo más. Grité. ¿No te atreverías? Yo compré esa casa. La réplica mordaz de Valerie fue implacable. ¿La compraste? Caleb, ¿has olvidado a nombre de quién está la escritura? Puedo dejar que cualquiera viva ahí. ¿Qué te importa? Y déjame decirte que mi padre está furioso. Destrozó ese viejo juego de té que tenías en la vitrina. Si quieres volver a hablar conmigo, trae un juego igual mañana y discúlpate, o se acabó definitivamente. Ella pensó que yo, como siempre, vendría corriendo a suplicarle perdón. Esta vez no una furia helada me invadió. Valerie, pregunté con voz peligrosamente baja. Confírmame algo. ¿El juego de té del que hablas es el que viene en la caja lacada en negro? Sí. ¿No es ese tu preciado tesoro? ¿Te arrepientes ahora? Si te hubieras portado bien antes, nada de esto habría pasado. Esa era la última posesión de mi padre, dije con la voz quebrada por la emoción. Lo sabías, ¿verdad? Valerie vaciló un instante, pero enseguida retomó su tono desafiante. No me acuerdo. Es solo un juego de té, ¿no? Tu padre falleció hace años. Ya no importa. No intentes cambiar de tema. Mañana al mediodía ven a disculparte. ¿Me oyes? Me presioné las sienes, algo en mi interior se quebró por completo. ¿Traer un juego idéntico? Jamás. Debería darles las gracias a tus padres idiotas. Escupí. Por su culpa, por fin vi la verdadera cara de toda tu familia. Valerie explotó, gritando por teléfono. Caleb, ¿qué acabas de decir? Te di tantos años de mi juventud, ¿y ahora te atreves a insultarme? Te digo, esto se acabó. Ni te molestes en venir mañana a la empresa, estás despedido. ¿Te crees indispensable? Ya veremos quién te quiere ahora. Y en cuanto a esas dos casas, ni sueñes con recuperar ni un solo ladrillo. ¿Y el coche? Ni hablar. Colgó el teléfono de golpe. Me quedé junto a la carretera, encendiendo un cigarrillo, intentando calmar el temblor de mis manos. 7 años de dedicación, 2 casas compradas con hasta el último centavo, y ahora me quedaba sin nada, ni siquiera la herencia de mi padre. Pero así eran las cosas. Era hora de poner en práctica lo que había preparado. Al contemplar la montaña de pruebas en mi teléfono, mis ojos quedaron desprovistos de toda compasión. Todo lo que era mío, lo recuperaría, hasta el último centavo. Justo entonces, mi teléfono volvió a sonar. Miré el identificador de llamadas y contesté. Caleb, ¿terminaste todo hoy? ¿Cuándo puedes venir? Era una voz femenina, suave y familiar. ¿Serafina? Ya casi termino, respondí con una ligereza en el pecho que no sentía desde hacía años. Podré empezar contigo mañana. Perfecto. Envíame tu ubicación. Te recojo mañana por la mañana. Hice una pausa, mi voz se tornó seria. Serafina, una pregunta seria. ¿Sigues sintiendo lo mismo que antes? El otro lado de la línea guardó silencio durante unos segundos. No respondió directamente, solo dijo, ¿estás libre? Voy a buscarte ahora mismo. Y colgó. Volví a pensar en el antiguo juego de té. Valerie se había atrevido a exigirme que le llevara uno idéntico como disculpa. De hecho, existía otro juego igual en el mundo, pero se encontraba en el Museo Nacional. Mañana, quien llamaría a su puerta no sería yo, sino una citación judicial. Media hora después, un elegante deportivo plateado se detuvo suavemente frente a mí. La ventanilla bajó, dejando ver el rostro amable e inteligente de Serafina. Ella sonrió levemente. Sube, hace frío afuera. Al abrir la puerta del copiloto, me dio una botella de agua que ya estaba abierta. Siempre me he preocupado por ti, sabes, y estoy al tanto de las dificultades que estás pasando. ¿Necesitas mi ayuda? Su voz denotaba cierta vacilación, como si temiera herir mi orgullo. ¿Cuánto tiempo hacía que nadie me trataba con tanto cariño?
La miré de perfil, sus lóbulos de las orejas se tiñeron de un rosa pálido, y aparté la mirada rápidamente. Ahora no, Serafina. Gracias por venir a buscarme, pero estas son cosas que debo resolver yo sola. Serafina me miró con seriedad y asintió solemnemente. De acuerdo, hagas lo que hagas, te apoyo. Te he reservado una habitación de hotel cerca de la oficina. Quédate allí unos días. Lo pensé un momento, pero al final no me negué. Tras dejarme en el hotel, no se quedó mucho tiempo, pero antes de irse, me apretó suavemente la mano. Caleb, mis sentimientos no han cambiado. Nunca. Vi cómo su coche se perdía en la noche, luego me di la vuelta y entré en el vestíbulo del hotel. Durante 7 años, además de dedicarme por completo a Valerie y a su empresa, también había preparado en silencio un plan B. Nunca imaginé que realmente tendría que usarlo. A la mañana siguiente, me llamó mi abogado. Señor Caleb, según su solicitud, la notificación legal se entregó personalmente a la señora Valerie. Ella se negó a recibirla, pero tenemos evidencia en vídeo de todo el proceso. Además, con respecto al juego de té, el informe de tasación es oficial y puede hacerse público en cualquier momento. Perfecto. Gracias por su dedicación. Procedí según lo planeado. Colgué y revisé mi teléfono. Decenas de llamadas perdidas y cientos de mensajes. Todo esto viene de Valerie. Caleb, ¿qué te crees que estás haciendo? ¿De verdad te atreviste a demandarme? ¿Crees que con un abogado recuperarás la casa? La escritura está a mi nombre. Es mía. ¿Y ese juego de té roto? ¡Qué descaro! ¿Intentando extorsionarme? ¿Estás loca y sin blanca? Te lo digo, retira la demanda inmediatamente y ven aquí, arrodíllate y pide perdón a mis padres, o me aseguraré de que no sobrevivas en la capital. Al leer sus mensajes desesperados, me parecieron completamente ridículos. No me molesté en responder, simplemente puse el teléfono en silencio, abrí el portátil y envié un correo electrónico a los accionistas. Era ridículo, la verdad. Yo había conseguido la mayor parte del capital inicial de la empresa, y Valerie apenas conocía a los accionistas. Adjunté todas las pruebas que había reunido, el título fraudulento de Milo, su soborno, incluso la agresión que sufrió en estado de ebriedad contra un representante del cliente. Había estado reuniendo estas pruebas discretamente desde que noté el favoritismo descarado de Valerie. Rápidamente, la empresa de Valerie se sumió en el caos. Todos los proyectos que gestionaba se paralizaron por completo debido a mi repentina partida. Los clientes enviaron inmediatamente avisos de cancelación, exigiendo cuantiosas indemnizaciones por incumplimiento de contrato. En la oficina, Valerie, furiosa, rompió una taza, gritándoles a sus ejecutivos: si Caleb se va, todos ustedes se vuelven inútiles. Ni siquiera puedes resolver este pequeño asunto. Los ejecutivos oportunistas, mordiéndose la lengua, dieron un paso al frente. La directora ejecutiva, Valerie. Estos proyectos los conseguía principalmente el propio director, Caleb. Solo él entendía todos los detalles técnicos y los requisitos específicos de los clientes. Ahora que se ha ido, nos resulta imposible gestionarlos. Otros se sumaron rápidamente. Así es, director ejecutivo. Además, los clientes ahora solicitan específicamente que el director Caleb los supervise directamente, o darán por terminada la cooperación. Tal vez deberíamos invitarlo de nuevo. Valerie sonrió con desdén. ¿Invitarlo de nuevo? Jamás. ¿Crees que la empresa no puede funcionar sin Caleb? Tenemos a otras personas. Su mirada se dirigió a la esquina de la habitación donde Milo estaba absorto en su teléfono. Milo, te doy plena autoridad sobre este proyecto. Creo en tus capacidades. Sin duda puedes lograrlo. Todas las miradas en la sala se volvieron hacia Milo, llenas de duda y escrutinio. Guardó rápidamente el teléfono en el bolsillo, golpeándose el pecho. Valerie, no te preocupes. Es solo un proyecto pequeño. Les garantizo que los clientes nos rogarán que volvamos a colaborar en 3 días. Si Caleb pudo hacerlo, yo puedo hacerlo aún mejor. Valerie asintió, satisfecha. Bien. Ese es mi Milo. ¿Lo oyeron todos? Aprendan del gerente Milo.
La sala quedó sumida en un silencio sepulcral. Pero las expresiones en los rostros de todos eran un caleidoscopio de incredulidad. Tras la reunión, Milo, flanqueado por dos de sus aduladores, se dirigió con aire de suficiencia al despacho del cliente. Menos de una hora después, regresó con la camisa marcada por las botas. ¡Malditos! No aceptaban razones y encima se atrevieron a pegarme. Valerie lo revisó frenéticamente en busca de heridas, con la rabia y la angustia mezcladas. ¿Cómo se atreven? Llamaré a la policía y haré que los arresten a todos. Uno de los secuaces susurró: director ejecutivo, nosotros fuimos los primeros en incumplir el contrato. Y el gerente Milo fue quien empezó a gritar y a dar el primer puñetazo. Su empresa tiene cámaras de vigilancia. El rostro de Valerie pasó de verde a blanco. Caos. Volvió a pensar en mí y me llamó, con una voz mucho más suave. Caleb, por favor, no te enfades más. Hablemos. No hay nada de qué hablar, respondí. Nos vemos en los tribunales. La voz de Valerie se tornó lastimera, pero sabía que era una farsa. ¿De verdad quieres ser tan insensible? ¿Acaso 7 años de amor no valen más que 2 casas y un juego de terroto? Sé que me equivoqué. Caleb, vuelve. Si regresas, podemos negociar cualquier cosa. Solté una risita seca. De acuerdo. ¿Devolverás las casas y el coche y me compensarás por el juego de té? El teléfono permaneció en silencio durante un largo rato. Finalmente, apretó los dientes. Caleb, no tientes a la suerte. La casa es mía. Puedo devolver el coche, pero ni se te ocurra pensar en quedarte con la casa. Invertí mi juventud también. ¿No debería recibir algo? En cuanto al juego de té, lo reemplazaré por uno nuevo, idéntico. ¿Le parece bien? No tenía muchas esperanzas, solo cansancio. De acuerdo, dije lentamente. Entonces, primero pague el dinero. Tras colgar, envié inmediatamente por correo electrónico a mi abogado el informe de tasación y las fotos del juego de té, de porcelana de la dinastía Min del Museo Nacional, junto con el informe de valoración, para que lo presentara ante el tribunal. El informe indicaba claramente: dinastía Min, periodo Tiankai, porcelana Guan del horno imperial, valor de mercado estimado, $22 millones. Valerie dejó de llamar y de enviar mensajes. Supongo que la cifra la había dejado atónita. $22 millones. Aunque vendiera todas sus acciones, quizá no lograría reunir tanto dinero. A la mañana siguiente, recibí una llamada de Elaine, la madre de Valerie. Caleb, cariño, Annie sabe que nos equivocamos. Al fin y al cabo, somos familia. ¿Por qué llevar las cosas a este extremo? Por favor, no nos demanden. Somos gente normal. ¿De dónde íbamos a sacar $20 millones para compensarte? Prácticamente nos estás pidiendo la vida. No dije nada, solo escuché en silencio. Todo es culpa de Milo, de esa mala suerte. Manipuló a Valerie, nos convenció de que él había comprado todos esos regalos. Nos engañó. Caleb, eres un buen chico. Por favor, tengan la amabilidad de perdonarnos esta vez. Ya hemos echado a ese sinvergüenza de la casa. No tiene ninguna relación con esta familia. Era verdaderamente ridículo. Apenas unos días me habían tratado como a un enemigo, me habían echado de su casa. Ahora, por dinero, le echaban la culpa de todo a Milo. Para ellos, nunca existió el bien ni el mal. Solo lucro. Solo egoísmo. Elaine, dije con frialdad. Aquel día que me echaste, ¿qué dijiste? Dijiste que no era digna de Valerie, que solo me mantenía fuerte en la empresa gracias a ella. ¿Quién te dio la osadía de decir eso? Y que te dijo que era el legado de mi padre. En términos de valor y su significado para mí, ¿cómo propones compensarlo? El otro extremo guardó silencio. Entonces la voz de Arthur resonó: Caleb, no te pases. Te lo suplicamos, ¿qué más quieres? ¿Acaso solo es dinero? No podemos pagarlo. Como mucho, pagaremos con nuestras vidas. Te lo advierto, no tenemos nada que perder. ¿Te atreves a enfrentarnos si usamos todas nuestras fuerzas?
Conocía muy bien sus tácticas de fingida indefensión y amenazas vulgares. Había grabado toda la llamada. Más tarde, añadiría un cargo por intimidación. ¿Algo más?, pregunté. Al oír sus gritos de frustración al otro lado de la línea, colgué y bloqueé todos sus contactos. Simultáneamente, en la junta directiva de la empresa de Valerie, los accionistas ejercieron una presión enorme, presentando pruebas de las cualificaciones fraudulentas de Milo y sus sobornos. Directora ejecutiva Valerie, esperamos una explicación. ¿Desde cuándo nuestra empresa necesita a alguien que apenas terminó la secundaria como directora de proyectos? Invertimos en usted para que la empresa creciera, no para que pusiera en peligro su futuro patrocinando a un mantenido. El rostro de Valerie se puso rojo como un tomate. En la empresa, su palabra siempre había sido ley. Nunca la habían cuestionado de esta manera. Pero la evidencia era irrefutable. Los accionistas votaron allí mismo, acordando por unanimidad destituir inmediatamente a Milo y denunciarlo ante las autoridades. El puesto de Valerie como directora ejecutiva también se rescindiría una vez que se encontrara un sustituto adecuado. Valerie estaba completamente aislada, su mundo se desmoronaba. 15 días después, se reunió el tribunal. El abogado de Valerie argumentó que, dado que la escritura estaba a nombre de Valerie, la casa le pertenecía naturalmente. Mi abogado presentó el contrato de representación original, firmado años atrás, que establecía claramente que yo era el verdadero inversor y propietario, y que Valerie era simplemente la titular nominal. Al final del acuerdo estaban nuestras firmas manuscritas y nuestras huellas dactilares rojas. Era una medida de seguridad que había previsto cuando fundamos la empresa. En aquel entonces, Valerie había insistido en que, para facilitar las solicitudes de préstamo, todas las entidades legales y los activos de la empresa debían estar a su nombre. La amaba profundamente, pero conservaba un atisbo de racionalidad y le pedí a mi abogado que redactara este acuerdo. Valerie, sin darle mucha importancia, lo firmó de inmediato. Durante todos esos años, nunca tuve la intención de usarlo. Pero al final, traicionó mi confianza. Al ver el acuerdo, Valerie gritó histéricamente en la sala del tribunal. Falso. Esto es falso. Yo nunca lo firmé. Pero las firmas irrefutables y la confirmación forense de sus huellas dactilares hicieron que todas sus negaciones fueran inútiles. El tribunal dictaminó de inmediato que ambas casas eran de mi legítima propiedad. Una vez que la sentencia entrara en vigor, Valerie tendría 7 días para colaborar con la transferencia de propiedad. En cuanto al coche, que originalmente era mío, las acciones de Valerie constituyeron una apropiación indebida. Lo había perdido todo. Al salir de la sala del tribunal, Valerie, desaliñada, con los ojos inyectados en sangre y completamente desprovista de su antigua arrogancia, se apresuró a bloquearme el paso. Caleb, eres verdaderamente cruel. ¿Tenías que ser tan despiadada? La miré, con el corazón impasible. ¿No te lo buscaste tú misma? Se mordió el labio. Todavía tengo una oportunidad, gritó. Mi mejor amiga trabaja en los medios. Te voy a desenmascarar. Diré que odias a las mujeres, que me engañaste con Serafina. ¿Es que no les da vergüenza? Al ver su reacción desesperada, me limité a esbozar una leve sonrisa. Valerie, ¿lo has olvidado? Cuando fundamos la empresa, me dijiste que, para optimizar las finanzas, tenía que convertir todos mis gastos personales en préstamos individuales para ti. Aún conservo esos contratos de préstamo, que suman la modesta suma de $15 millones. Solo estoy reclamando lo que es mío. ¿Todavía quieres armar un escándalo? ¿Qué crees que pasaría si te demandara ahora con esos papeles del préstamo? Su rostro palideció, se tornó ceniciento. Retrocedió 2 pasos, mirándome con incredulidad. Nunca me quisiste, ¿verdad? Siempre conspiraste contra mí. De verdad que ya no tenía nada que decir. Ustedes, los ricos, son todos iguales. Solo pensaban en ustedes mismos, sin importarles la vida de los demás. El día que decidieron casarse con Milo, desperté. 7 años de emociones. Te di incontables oportunidades, pero nunca valoraste ninguna. ¿Y ahora me hablas de amor? ¿Acaso te lo mereces? No volví a mirarla, le di la espalda y me alejé. Detrás de mí,
oí cómo se derrumbaba en un sollozo entrecortado. Poco después, la sentencia judicial entró en vigor. Todos los bienes a nombre de Valerie, incluidas las acciones de su empresa, fueron embargados y subastados para compensarme por el juego de té antiguo. Aún así, la suma recaudada fue muy inferior a la indemnización requerida. No solo perdió su empresa, sino que además quedó con una deuda colosal que probablemente jamás saldaría. El Consejo de Administración la destituyó de inmediato y la empresa rompió rápidamente todo vínculo, contratando a un nuevo director ejecutivo. Sus padres, otrora respetados, humillados, regresaron en silencio a su ciudad natal, vendieron su antigua casa y se alojaron con familiares. Pero su historia se había extendido por todas partes. Si bien antes eran admirados por tener una hija directora ejecutiva, ahora eran objeto de chismes y burlas. No se atrevían a salir de casa. Eran constantemente señalados y ni siquiera sus propios familiares los recibían con agrado. Debido a las enormes pérdidas que Milo había causado, la junta directiva encontró una excusa para detenerlo temporalmente. Tras su liberación, quiso volver a casa, pero sus padres lo reprendieron por teléfono, repudiándolo por haberlos avergonzado. Desesperado, intentó ganar dinero haciendo transmisiones en vivo, presentándose como una víctima que inspiraba compasión, oprimida por poderosas corporaciones. Consiguió un número sorprendente de seguidores, pero pronto fue identificado y su canal fue bloqueado permanentemente. Desde entonces, nadie volvió a verlo. En cuanto a Valerie, cayó en desgracia, despojada de su aura y sepultada bajo una montaña de deudas. Ninguna empresa la contrataba. Para sobrevivir, tuvo que aceptar diversos trabajos ocasionales. Una noche, un antiguo compañero mío, que trabajaba hasta tarde, salió a cenar. En la cocina trasera de un modesto restaurante, vio una figura familiar. Vestía ropa de trabajo manchada de aceite, estaba encorvada sobre una montaña de platos, fregando sin descanso, con el cuerpo cansado y desaliñado. Mi colega no se acercó. Simplemente tomó una foto discreta y la publicó en sus redes sociales con el melancólico comentario: "Así es la impermanencia de la vida". La sección de comentarios se llenó de suspiros, pero nadie mostró lástima. Todos sabían que ese desenlace era responsabilidad suya. Cuando vi esa foto, no sentí nada. Para mí, el nombre de Valerie y esos 7 años habían quedado definitivamente cerrados. Una vez que todo se aclaró, acepté el puesto de vicepresidenta en la empresa de Serafina y comenzamos oficialmente nuestra relación. Sinceramente, no quería precipitarme en un nuevo romance. Serafina, al notar mi incomodidad, simplemente sonrió dulcemente. Caleb, no le des tantas vueltas. No me arrepiento de haberte esperado todo este tiempo. Lo único que lamento es no haber tenido el valor de seguir a mi corazón e interponerme entre tú y Valerie. Si lo hubiera tenido, no habrías tenido que sufrir tanto. Ahora, solo quiero que estemos juntos, de forma natural. La incomodidad entre nosotros desapareció. Nuestra empresa también prosperó gracias a nuestros esfuerzos conjuntos. Sinceramente, estando con ella, sentí una ligereza y una seguridad que nunca antes había conocido. Comprendía cada uno de mis pensamientos y respetaba cada una de mis decisiones. Simplemente, de forma natural, nos volvimos inseparables. Un año después, en un jardín bañado por el sol, celebramos una boda sencilla y emotiva. No invitamos a mucha gente, solo a nuestros familiares y amigos más cercanos. Serafina, con un vestido de novia blanco, me tomó del brazo, con el rostro radiante de felicidad. Le apreté la mano, me incliné y le besé la frente. Gracias, susurré, por no estar lejos cuando atravesé los momentos más oscuros y difíciles de mi camino, por demostrarme que no estaba sola. Gracias por enseñarme que el amor es respeto, comprensión y reciprocidad, no un sacrificio unilateral. La luz dorada del sol era perfecta. Nos casamos ese día.